Y los comenta con tanto ardor que el barbero le pregunta, pero bueno, entonces si estos libros son tan malos, o sea, si son tan buenos los libros, son tan fabulosas las historias que me está contando usted, ¿por qué los estamos quemando? ¿Será que no hay que quemarlos? Y el cura le dice, no, estos libros son muy nocivos, pero no hay ningún libro tan malo que no contenga algo bueno. Y así, en Mujercitas, cuando Joe March llega finalmente a Europa, después de haber abandonado a ese petimetre que no nos gustaba nada, que se lo quita a su hermana Amy y que se lo tiene que quedar, y llega a Viena y se echa un novio que nos gusta, que es un profesor muy serio y muy circunspecto que nos gusta. Cuando Joe March le da su primer libro a este novio vienés, y el novio, como decíamos ayer Luis y yo, se atreve a decirle la verdad, se atreve a decirle, mira, esto es malísimo, no lo publiques, le da un consejo que es un consejo fundamental para cualquier escritor. Le dice, escribe de lo que conoces. Escribe de lo que conoces es la gran lección que a mí me entregó la lectura de Mujercitas, el segundo libro más importante de mi vida. Yo soy escritora porque me vengué con Ulises, como les digo. Si no hubiera sido capaz de vengarme con él, nunca habría querido escribir. En aquel momento yo era muy pequeña y no era capaz de formular lo que les estoy contando. Eso ha sido una formulación posterior, claro. Yo descubrí que la literatura es el territorio de la emoción. El territorio de la emoción es la literatura. La literatura es como el sudario de Penélope, el sudario que Penélope tejía por las mañanas y destejía por las noches para crear un eterno comienzo, ¿no? La literatura es un tejido hecho con los hilos de la vida que nunca empieza y que nunca termina porque se teje y se desteje constantemente. Y escribir un libro, por hacer justicia a otra de mis lecturas juveniles, otro de los libros que me convirtieron en escritora, yo creo que escribir un libro es como atreverse a modificar el mapa de los sentimientos humanos con un puntito. Dibujar un puntito en mitad del océano de los mapas. Y ese puntito es una isla desierta. Cada libro que escribimos es como fundar una isla desierta. Y después de fundarla, lo único que nos queda es desear desesperadamente un naufragio, convocar a un náufrago, desear que algún barco naufrague y alguna persona se acerque a nuestra isla y con suerte la colonice. Y se haga una casa con los materiales que va a buscar al barco, va a buscar pues unas maderas, unas lonas, y que con suerte un grano de trigo llegue en el suelo de algún cajón y caiga en la arena y germine y se convierta en una planta con la que algún día el lector haga su propio pan. Otra de las grandes emociones de mi vida fue la primera planta de trigo de Robinson Crusoe. Otro de los momentos que no olvidaré jamás, la emoción de esa plantita cuando Robinson sale un día de su casa y dice, uy, esto será trigo, y es trigo, y nadie sabe cómo ha llegado hasta allí. Pero es un trigo que germina y que planta, acaba haciendo un horno y acaba cociendo pan y se lo acaba comiendo. Eso para mí es escribir un libro y es otro homenaje a un libro que me ha marcado muchísimo mi vida. O sea que lo primero de todo son los libros que leí, ¿no? El camino hacia la escritura para mí fueron los libros. Yo creo que entre leer y escribir son las dos caras especulares de la misma cosa, ¿no? Y ser lector y empezar a escribir es cruzar el espejo. Es lo que hace Alicia, ¿no? Es cruzar el espejo, pasar de un lado al otro, siempre un espejo que son dos extremos de un cabo, que es el cabo de la emoción, ¿no? El cabo de la emoción humana. Como se habrán dado cuenta ustedes, desde que he empezado a hablar, y aparte de eso Sandra se lo ha adelantado, la palabra clave de mi oficio es memoria.
Memoria es la palabra clave de este oficio y memoria es la palabra clave de mi trabajo. La memoria es una de las cosas más maravillosas, uno de los atributos más maravillosos de los seres humanos, porque la memoria es una creación. Aunque nosotros digamos, me acuerdo de memoria, lo estoy viendo ahora mismo, me lo sé de memoria, la verdad es que cada uno de nosotros construye su propia memoria. Los seres humanos seleccionamos los recuerdos. Los que nos gustan mucho los agrandamos. Los que nos gustan muy poco los encogemos. Los que no podemos soportar aquel ridículo que hice en la boda de mi prima o aquella metedura de pata tan horrorosa, lo suprimimos. Y llega un momento en el que ya no nos acordamos jamás de haber hecho lo que hacemos. Pero hay un mecanismo todavía más fascinante, y es que los recuerdos de los demás, que son tan buenos y son tan deseables y nos los merecemos tanto, que nos tendrían que haber pasado a nosotros, los robamos. ¿No? Todos robamos recuerdos. Entonces tú cuentas una historia fabulosa, la primera vez eres sincero y eres honrado. Y la cuentas diciendo, pues a una chica de mi trabajo le pasó. La segunda vez dices, pues yo creo que a alguien le pasó. Y la cuarta vez dices, pues a mí me pasó una vez una cosa extraordinaria. Y con el tiempo vas adornando, decorando, profundizando ese recuerdo que tú te merecías, hasta el punto de que muchas veces no solamente se convierte en una obra maestra, sino que es mucho mejor que el recuerdo original, ¿no? Porque lo has trabajado y te lo has adornado. Bueno, pues el trabajo de un narrador consiste en hacer esto sistemáticamente, ¿no? Lo que hace un novelista es, igual que todas las personas construyen su memoria, pues un novelista de forma sistemática roba, invade, manipula las memorias de los demás. Yo muchas veces lo digo, cuando me cuentan algo que me parece irresistible, digo, a lo mejor lo uso. Y entonces la persona que me lo haya contado dice, bueno, y como escribir normalmente es un proceso que necesita años para sedimentarse, pasan 3 años, pasan 4 años, pasan 6 años, pasan 8 años y lo uso. Y entonces alguien viene y me dice, oye, pero has usado lo que te conté. Dije, ya te lo dije. Dice, ya, pero yo creía que ya no lo ibas a contar. Yo creía que no lo ibas a contar, pero lo hacemos, ¿no? Entonces, para mí, la memoria es el elemento, el gran tema de mi carrera también, o sea, el gran tema de mi obra es el tema que más me ha obsesionado, porque me interesa tanto la memoria personal, me interesan tanto estos mecanismos de fabulación universales por los que cada uno crea su propia memoria, como la memoria colectiva. Porque yo soy una escritora española y escribir en España también es hacer memoria. Escribir en España es luchar contra el olvido. He empezado hablando de mi abuelo y voy a contarles una historia que tiene que ver con mi abuela. Una historia que yo creo que es también el principio de todo, un principio distinto. Nos remontamos al año 72, yo creo que sería el 72, igual fue el 73, una cosa por ahí. Yo estaba un día cocinando con mi madre en la cocina de casa. A mí me encantaba ya cocinar, me gustaba cocinar desde pequeña. Y voy a hacer un paréntesis. Yo creo que cocinar es una de las actividades mejores a las que se puede dedicar un narrador, un escritor. Porque cocinar concentra una atención exhaustiva en una parte muy pequeña de la cabeza, que es la que necesitas para no cortarte, para no quemarte, para que no se te agarre el guiso, y libera el resto de la cabeza para pensar en otras cosas. Entonces, dándole vueltas a una bechamel se piensa estupendamente, ¿no? Una vez, Ana María Matute, que es una escritora a la que yo admiro mucho, sin la que yo no sería quien soy, me contó, como haciéndome una confidencia, me dijo, tú no te lo vas a creer, pero en la época en la que yo escribía Los hijos muertos, Primera memoria, en la época de sus grandes novelas,